que ya fueron pues subidas a la plataforma de Classroom, que inicialmente va a ser la plataforma donde vamos a trabajar y donde vamos a desarrollar nuestras actividades, donde se va a subir el material también que ustedes pues necesitan tener para el desarrollo del curso. Les brindo una muy cordial bienvenida, ya pues hay 22 estudiantes conectados. El día de hoy pues vamos a iniciar con las temáticas, lo concerniente al concepto de humanismo como tal, dentro de un periodo histórico determinado. Vamos a mirar algunos fundamentos del humanismo como movimiento general, ¿cierto? Que empieza precisamente a partir del siglo XIII, siglo XIV y se consolida en el siglo XV y XVI. Pues vamos a tratar de abordar algunos elementos que nos ayuden a entender un poco por qué esta concepción, ¿cierto? O este pensamiento en torno al ser humano como centro de todas las cosas. Entonces, pues chicos, los invito a que conozcamos estos elementos, a que fundamentemos estos elementos, pues no va a ser propiamente, pues de pronto una clase de historia, ni de filosofía, ni todo eso, pero el día de hoy, pues sí les invito a que pues estemos un poco atentos, porque digamos que desde aquí pues se pretende pues abordar todas esas concepciones humanistas a través de la historia que nos van a llevar, ¿cierto?, al siglo XX, donde se establece como tal la propuesta humanista cristiana. Entonces, pues yo los invito para que pues hagamos como esta lectura, esta mirada pues rápida de estos elementos y al final pues les voy a proponer a ustedes también pues un ejercicio, ¿sí? Este ejercicio va a ser la lectura de dos fuentes que vamos a consultar y luego vamos a idearnos una estrategia, una actividad para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, explicamos estos elementos, luego miramos la actividad y finalmente, pues miramos si ustedes tienen dudas, tienen inquietudes, entendimos, no entendimos qué es lo que vamos a hacer. Listo, muchachos, entonces manos a la obra, tratando también de ir abordando las temáticas así despacio para no, pues tampoco, pues cargarlos tanto. Las actividades que vamos a proponer son actividades, pues que no son densas, que no son pesadas, no son complicadas, pero pues sí requieren como el tiempo de trabajo independiente, pues propio del curso, ¿cierto? Que garantiza el cumplimiento del crédito. De todas maneras, muchachos, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, pues primero, en algún momento de la clase, ya cuando abordemos estos temas, cuando hagamos esa mirada a la que me refiero en este momento, y pues segundo, ustedes tienen pues un tiempo de seguimiento y acompañamiento, que es los días martes, después de la clase, de 9 a 10, y también los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Ese es como un espaciecito donde podemos sentarnos, donde podemos pues aclarar dudas o inquietudes, o los puedo escuchar. No sé, ustedes no sé si tienen un compañero o no sé si se encuentra aquí Juan Camilo Jaramillo. ¿Me comentan, por favor? Profe, no, él no es de nuestro semestre, de pronto debe ser de un semestre anterior o de un semestre más avanzado, pero no. Ah, ok, pero de pronto tiene que ver el curso con ustedes. Espérenme, lo que pasa es que él me está escribiendo y me está solicitando el link. Entonces, denme un No, profe, segundo. él todavía no está conectado. No está conectado, ¿no? Es que tenía un mensajito desde las 7 de la mañana y, espérenme un segundito, por favor, y no le he contestado y él está esperando conectarse. Entonces, deme un segundito, por favor, y yo trato de enviarle el link desde aquí. Ya está abriendo el calendario. Un segundito, por favor. Bueno, ¿y cómo han estado? ¿Cómo les fue esta primera semana de clase? ¿Qué tal pinta el quinto semestre de mecatrónica?
¿Sí están despiertos, muchachos, o los estoy arrullando acá? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que no la escuché completa. ¿Que cómo les ha ido en este inicio de quinto semestre? ¿Cómo les va? Ah, bien, profe. Bueno. Bueno, entonces... Bueno, muchachos, entonces, un segundito, haciendo estragos por acá. Entonces, chicos, bueno, en este momento voy a cambiar el dispositivo para hacerles la presentación. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues ya estoy conectada con otro dispositivo, voy a cerrar cámara para poderles compartir pantalla. Bueno, listo. El día de hoy hay 28 estudiantes. Yo les pido el permiso, por favor, para iniciar la grabación y poderles subir la grabación también a Classroom. A ver, en este momento se encuentra Andrés Felipe Rodríguez, Angie Caterín Muñoz, Brian Giovanni, Carlos Adolfo, Carlos Alberto, Daniel Alejandro, Diego Andrés, Diego Gustavo, Esteban Fernando, Felipe Cabrera, Fernando José, Gabriela Gutiérrez, Eyman, Jonathan Ordóñez, José David, Juan Camilo, Juan David, Juan Sebastián, Juan Sebastián Morales, Julie, Karen, Mario, Olmer, Oscar, Osman, Santiago, Esteban, pues me imagino que es un curso aproximadamente de 28 estudiantes. Pues en la lista no aparecían tantos estudiantes, pero sí es un promedio. Sí es un promedio. Mecatrónica tiene, pues, los cursos de quinto son aproximadamente de 30, 32, 33 estudiantes. Entonces, ¿me confirman si me oyen, chicos? Claro, por Sí, favor. profe. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar pues compartiéndoles una presentación, chicos, para que miremos estos elementos que ya habíamos mencionado. Pues antes de esto, pues quiero recordarles que pues la Universidad Mariana en este momento se encuentra de luto, pasando por un momento difícil. La semana anterior, el día jueves, a las 8:30 de la mañana, pues se recibió la noticia del fallecimiento de la rectora de la universidad, la hermana María Teresa González Silva. Ya venía, pues parece que no se había percatado pues, de una situación, una condición de enfermedad bastante grave. Entonces, el día 13 de julio, que fue el inicio, la apertura de los profesores a clase, pues ella dio la bienvenida, nos acompañó, orientó, pues nos dio las directrices del semestre, pero parece que 2 o 3 días después pues ya cayó en cama, otra semanita pues hidratándola, un poco delicada, pues acudió al médico finalmente y pues ya pues, le habían descubierto una enfermedad, pues un cáncer bastante avanzado y pues desde ahí ya se le programaron una cirugía, pero bastante delicada. Le hicieron la cirugía, pero pues finalmente pues la hermana no aguantó porque pues su condición era ya bastante avanzada, muy delicada. Entonces pues tuvimos esta noticia lamentable en medio, pues ya saben, chicos, ahorita la pandemia que no pues, admite aglomeraciones ni reuniones grandes. Entonces, pues en medio de esto, pues ya se despidió a la hermana,
pues, protocolos, con muy poquita asistencia y todo eso, y pues es una noticia pues lamentable para la universidad, dolorosa, nadie se esperaba esto, todos miramos hace menos de un mes a la hermana haciendo la apertura del proceso y pues es una hermana que siempre ha estado muy activa en la labor educativa, no solo de la universidad, como rectora, como decana, sino en las instituciones educativas, ¿cierto? Donde ha acompañado este proceso, educaciones educativas de corte franciscano. Aquí hay pues un pequeño mensaje que fue colocado en la página y que, bueno, y que les voy a leer como para hacer la apertura y no olvidarnos pues que la universidad pues está pasando por este suceso pues doloroso de la pérdida de la rectora. Reciba la corona que el Señor le ha tenido preparado desde toda la eternidad. Usted es un ser de luz que ha sido transfigurado al lado del Señor. Le pedimos interceda por cada uno de nosotros, su familia mariana. Querida hermana María Teresa González Silva. Entonces, pues eso, muchachos, una palabrita para recordar la memoria de nuestra rectora, recientemente pues fallecida. ¿Sí? Entonces, bueno, después de este momento, a cual les agradezco, pues vamos a dar como ya continuidad a lo que son las temáticas en sí. Como les decía, pues vamos a tocar algunos elementos que tienen que ver con la historia, ¿no? Dentro de la historia, pues acontece este movimiento humanista, entonces nos vamos a tratar de ubicar un poco en esto. Entonces, pues tenemos 4 grandes periodos en la historia, que son la Edad Antigua. La Edad Antigua finaliza precisamente en el siglo V, asociado un poco a la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Luego viene un periodo que es denominado el Medioevo o la Edad Media, ¿cierto? Que va del siglo V al siglo XV. Finaliza este periodo generalmente asociado al descubrimiento de América en 1492. Otros lo asocian con la caída del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Y otros lo asocian, digamos que el inicio de ya el final de la Edad Media se asocia también a la creación de la imprenta por Gutenberg entre 1440 a 50 aproximadamente. Luego viene pues la edad contemporánea, que va básicamente desde el siglo XVIII finales y propiamente en el siglo XIX hasta nuestros días. Entonces, para ubicarnos un poquito, pues como en este contexto. Pues yo tengo un pequeño video aquí, pero les voy a enviar mejor el link porque creo que tengo problemas de audio. Entonces, denme un segundito, por favor, que no voy a tener audio aquí. Entonces, por favor, 2 minuticos. Llevamos 39.
Bueno, chicos, les voy a compartir este link, es como de 1 minutico, máximo 2 minuticos, para que por favor desde su dispositivo en este momento pues miren el videito y contextualicemos un poquito más. Entonces, por favor miren este link, pues lo que pasa es que no puedo pues enviarles el audio a ustedes del video, entonces por favor 2 minuticos para que miremos esto. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar. El humanismo fue un movimiento de renovación cultural que nació en Italia durante el siglo XV y se extendió por toda Europa en la primera mitad del siglo XVI. El rechazo a la mentalidad medieval centrada en la idea de Dios y la exaltación del ser humano, al que consideraron como el único dotado de razón y libertad. La inspiración en la cultura grecolatina. El interés por la lengua griega permitió la traducción de los grandes autores clásicos, sobre todo Platón y Aristóteles. El interés y la curiosidad por la ciencia y el progreso técnico, que comportó la difusión de un nuevo espíritu científico, basado en la observación y la experimentación. La utilización de las lenguas vernáculas, francés, italiano, castellano, como vehículo de transmisión cultural en sustitución del latín y el griego. Un paso importante fue la traducción de la Biblia. Muchos humanistas pretendieron unir la herencia de la cultura clásica, el interés científico y los valores cristianos. El mayor exponente de este humanismo cristiano fue Erasmo de Rotterdam. Desde mediados del siglo XV, la invención de la imprenta facilitó la difusión de las ideas humanistas. Las academias fueron las grandes impulsoras del pensamiento humanista, centrando sus estudios en la lengua, la literatura y la filosofía. Estaba formado por eruditos que, bajo la protección económica de un señor, se dedicaban a la traducción de manuscritos antiguos y al intercambio de conocimientos e ideas. Las universidades como la de Bolonia, Padua, Florencia, Lovaina y Alcalá de Henares tuvieron un importante papel en la formación y transmisión de los nuevos conocimientos. Bueno, listo chicos, ¿cómo les fue con el videito? Andrés Felipe Rodríguez, ¿cómo me le fue con el video? Bien, profe, sino que todavía no lo terminaba de ver completo. A ver, listo. Bueno, listo muchachos. ¿Sí lo miramos todos? Bueno, entonces, Olmer Sebastián Guerrero. Olmer, cuéntenos algo del video, algo que le haya llamado la atención, algo que se le haya quedado.
Cuéntenos algo del video. Profe, no lo acabo de ver, aún lo estoy mirando. Ok, es cortico. A ver, esperemos entonces otro minuto. Bueno, listo, ¿no, muchachos? Ya, ese es cortico. ¿Quién nos quiere comentar algo del video? ¿Alguna idea, bueno, que de pronto se quedó de este periodo pues, que tratamos de introducir? José David, de pronto, que lo veía como activando el micrófono. Lo del micrófono es un error que hay acá, profe. Bueno, ¿nos quiere comentar algo del video? Bueno, el video básicamente, o en resumen, quiere decir que el humanismo es una forma de aprendizaje del ser humano para tratar de formar una persona íntegra a través del intercambio de diferentes conocimientos. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, José David. ¿Alguien más? Carlos Adolfo. Olmer. Bueno, listo. ¿Me confirman, por favor, si me está mirando pantalla, chicos? ¿Son tan amables? Sí, profe. Bueno, listo. Esa pantallita amarilla, ¿no? Sí. Listo, bueno. Sí. Me fue, no la veo. Listo. Bueno, muy bien. Como le expresó el compañero, pues muy bien, porque pues a grandes rasgos considera precisamente la formación, ¿no? La formación de la persona a partir de unos referentes hasta ahí, ¿no? Pero el concepto de humanismo en su sentido específico corresponde a un movimiento intelectual, filológico, filosófico, artístico, ¿cierto? De Europa, exclusivamente en el siglo XV y XVI. Ya vamos a ver que obviamente esto tiene un origen 2 siglos antes, ¿cierto? Toda la historia humana ha estado revestida por principios e ideas de auténticos humanistas. Cada época ha sido configurada por una determinada manera de ver, de concebir y comprender al hombre y cuanto le rodea. Su actuar y su obrar han dependido en gran medida de las cosmovisiones de las épocas. Entonces, pues chicos, aquí tenemos precisamente, digamos, la raíz latina de la expresión humanismo, ¿cierto? Acuérdense que generalmente cuando se asocia a la idea, al concepto de humanus,
se habla de humus, ¿cierto? Homo sapiens también viene de este vocablo latín, ¿cierto? ¿Qué significa tierra, lodo o barro? Y anus, ¿qué significa procedencia? ¿Sí? Es decir, procede de la tierra, del barro o del lodo. Eso es lo que significaría de pronto la definición, es la definición como tal de humanismo, ¿no? Viene de humano y de ahí se desprenden también otras palabras, otras expresiones como humanitario, humanidad, y bueno, todas estas expresiones tienen, digamos que este origen o esta raíz latina, ¿cierto?, de humanos. El humanismo como tal, pues es un movimiento cultural que se genera en el norte de Italia, ¿cierto?, y que va a empezar como un pequeño ejercicio intelectual, que se inicia básicamente desde Petrarca, en 1374, inicios de 1300 hasta 1374, y finaliza con Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, más o menos alrededor de 1536. Miren, es el resultado de algo que se empieza a gestar específicamente en el norte de Italia, especialmente en Florencia, en Venecia, en Roma, ¿cierto? Donde se empieza, digamos, a consolidar un clima intelectual que favorece la revalorización de la retórica latina, que incitó a los juristas, doctores y teólogos a acercarse un poco más a la antigüedad clásica. Entonces es básicamente la inquietud que empiezan a despertar, ¿cierto?, en estas personas, en estos intelectuales, la cultura antigua, ¿cierto?, especialmente la cultura de Grecia y de Roma. Esperen un segundito, la cultura de Grecia y de Roma. Bueno, se empiezan a organizar pequeños grupos de estudio, ¿cierto? Y estos pequeños grupos de estudio de alguna manera tienen acceso a las bibliotecas que solo se encontraban en las abadías, en los conventos y en las catedrales, ¿cierto? Entonces empieza un redescubrimiento por las obras de Séneca, de Aristóteles, de Platón, de Homero, ¿cierto? Se dice que en Verona, ciudad de la región de Véneto, al norte de Italia, fue el escenario precisamente de Romeo y Julieta y donde se descubrieron la riqueza de la Catedral de Verona, ciertos tesoros que estaban dormidos durante siglos, y entonces empiezan como a cuajar ahí como un ambiente favorable para que se empiece a generar de alguna manera este movimiento. Empiezan a forjarse entonces, a crearse ya no unas bibliotecas que son exclusivamente del clero, sino que estos pensadores, estos intelectuales empiezan a reunir, ¿cierto? Y a consolidar o a organizar unas bibliotecas privadas. Entonces ya se empieza como en el ejercicio de acumular libros, ¿cierto? En ejercicio de ocio, por el placer de pronto de leer, ¿cierto? Como artes, empieza a emerger la idea de acumular libros, como les digo, no por obligación profesional, ¿cierto? En este caso para la iglesia, para los juristas o para los médicos, sino por el ejercicio del placer. Entonces, en este momento es cuando renace el gusto de la lectura, ¿cierto? Y se van organizando los pequeños grupitos prehumanistas, ¿sí? Los pequeños grupitos prehumanistas. Entonces, bueno, aparecen una cantidad de personajes, ¿cierto?, aportantes a este ejercicio, pero como tal, lo que se empieza a desarrollar es un movimiento filológico, ¿sí? Pues luego viene el Renacimiento impulsado por este ejercicio, sobre todo de retoma, ¿cierto?, de la cultura clásica, pero lo que se da en sí o lo que inicia o lo que impulsa este movimiento es un ejercicio filológico, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es la filología? Porque nosotros lo vamos a mirar, pues ustedes de pronto ya en su colegio o por información que ustedes tienen, de pronto ya conocen
digamos, el concepto de filología. Entonces, la filosofía es una ciencia que se encarga del estudio de los textos escritos, de la estructura, de cómo evoluciona una lengua, del desarrollo que ha tenido histórico, pero también literario, ¿cierto? Y de alguna manera esto sirve para estudiar a los grupos sociales y a los pueblos que lo han producido. Esto se da gracias a un ejercicio, ¿cierto?, que se llama la filología, ¿cierto? Entonces lo que pasa en este momento es precisamente, se empieza a estudiar, a retomar o a darle un uso distinto a la lengua latina, ¿cierto?, que tenía unos fines muy religiosos básicamente, y entonces empieza a estudiarse un poco la lengua latina y el griego con otros autores para empezar a descubrir toda la riqueza, ¿cierto?, de la antigüedad, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la literatura antigua, por supuesto tiene que ver con la filosofía, ¿sí? Entonces empieza a emerger una nueva concepción del hombre, ¿cierto?, que es la concepción de libertad o de libre albedrío, o de tolerancia, de independencia, de apertura y de curiosidad, ¿cierto? Entonces aparece no acuñado en este tiempo, porque ellos no sabían que eran humanistas, es simplemente lo que se empieza a gestar, pero en Alemania se consolida como tal en el siglo XIX este concepto, hasta el siglo XIX. Pero entonces ya aparece, ¿cierto?, un hombre pensado con estas posibilidades, ¿cierto?, poniendo en primer plano de sus preocupaciones el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Bueno, entonces aquí aparecen, perdón, estos personajes, Dante Alighieri en Florencia, miren, es un poeta del siglo XIII y XIV, parte del XIV, es conocido por su obra La Divina Comedia, que dice que es la transición en esta obra del pensamiento medieval al renacentista. Tenemos a Francesco Petrarca, bueno, digamos, hay muchísimos, pero pues digamos que nombremos a estos que son pues determinantes, ¿sí?, en este periodo histórico. Está Francesco Petrarca, de Arezzo, Italia. Fue un poeta, filósofo, precursor del pilar de la literatura italiana con su obra Cancionero. Tenemos también aquí a Boccaccio, fue un escritor y humanista italiano, también, pues digamos, asociado a estos dos pensadores que ya nombramos, a Dante y a Petrarca, y compuso también varias obras en latín, ¿sí? Es el autor de una gran obra famosa que se llama El Decamerón, y que nos sirve para introducir la literatura europea en el género de la novela corta o relato. Pues a partir de esto, de esta referencia, digamos, antigua, se empieza a mejorar la prosa y la poesía y la implementación del soneto y todas estas formas que son necesariamente aquellas que han influenciado la literatura española. Pero entonces, chicos, hay que ubicarnos antes de la Edad Moderna, ¿cierto?, que es el periodo que de pronto a nosotros nos compete. Pues nos ubicamos un poquito aquí en la Edad Media, ¿no? Recuerden que la Edad Media pues dura 10 siglos, ¿cierto? Del siglo V al siglo XV, pues hay personas que dicen, no, terminó en el 1400, no, pues ya empezó o se consolidó a partir del 500 algo, del 600, pero pues a grandes rasgos, digamos, está en este periodo, del siglo V al siglo X. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, como lo habíamos dicho, y finaliza en 1492 básicamente con el descubrimiento de América o la creación de la imprenta, todos estos acontecimientos, digamos, que sirven para también ayudar a como hacer el cierre como tal de este periodo pues tan extenso. Se habla de la Alta Edad Media, de la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, los primeros 5 siglos, del 5 al 10, donde el mayor poder estaba concentrado en los nobles y en el clero, hacía manera de información. Baja Edad Media, del 10 al 15, donde el poder se concentraba ya en la monarquía. Bueno, básicamente, ¿qué nos interesa de la Edad Media? Pensar que es una sociedad de característica
teocéntrica. ¿Quién me recuerda qué es el teocentrismo? Aquí está, pero pues ¿quién me lo puede explicar con sus palabras o me lo puede explicar un poquito más? ¿Qué será eso de teocentrismo en la Edad Media? Profe, pues me imagino, ¿no? Que todo rondaba en nombre de Dios, porque si no estoy mal en ese periodo fue el del oscurantismo, ¿no? Exacto. Pues también llamado como oscurantismo, sí. Sí, es denso, es complejo todo lo que sucede en la Edad Media. Hay evolución, hay desarrollo, hay arte, pero pues ya ustedes saben que tiene unas características pues muy particulares y es precisamente pues el dominio del clero en todos los ámbitos, ¿cierto?, del desarrollo humano. Entonces, por eso de pronto se llama oscurantismo, pero sí, muy bien. Miren, el teocentrismo es cuando Dios se constituye como centro y lo rige todo, incluyendo las actividades humanas. Miren, se explica todas las realidades de la voluntad divina y la ciencia en este momento pues está como en un segundo plano. ¿Por qué? Porque todo está supeditado, es decir, cualquier condición humana está supeditada a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Usted es el rey, bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Usted es el sumo personaje del clero, porque es la voluntad de Dios, pero usted es un campesino también, por la misma explicación, ¿no? Entonces, miren la concepción ya un poco distorsionada, digámoslo así, si ya abordamos un poquito los elementos que tienen que ver con el humanismo cristiano o con la propuesta concreta de Jesús, ¿no? Entonces, pues sí, hubo, digamos, toda una conformación, toda una estructura religiosa, pero un poco más influenciada a través de la historia o permeada por el poder, por la corrupción, pues, por todo esto que ha sido como la bandera lastimosamente pues, del ser humano, ¿no? Por todo lo que genera el poder, el dinero, la corrupción, todo eso. Entonces, pues venimos precisamente de una sociedad teocéntrica, donde digamos que el pretexto o la excusa es precisamente Dios. Dios explica todos los acontecimientos humanos, ¿sí? Precisamente la condenación, esta idea de condenación, de redención y todo esto, pues mal entendida, ¿no? O asociado un poco al poder y el dinero, que es lo que sucede pues precisamente en este periodo. Venimos entonces del medioevo y nos vamos a ir ya como tal, pues aquí, al humanismo, ¿cierto? Como se decía, pues ya sabemos que la cuna del humanismo y luego del Renacimiento, ¿sí? Porque miren que a veces decimos nosotros, pero bueno, al final, ¿cuál es la diferencia entre humanismo y renacimiento? ¿Cierto? Porque a propósito, ¿qué será eso de renacimiento? ¿Qué expresión o qué imagen o qué idea se nos viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de renacimiento? ¿Qué es renacer? ¿Qué será renacer? ¿Cómo volver a ser? Sí, volver a ser, otra expresión. Un nuevo comienzo para la humanidad. Un nuevo comienzo para la humanidad, ¿no? Muy bien, ya ubicándose un poquito en el tema. Miren, estamos aquí en Italia, cuna de estos movimientos, ¿no? El uno, un movimiento más intelectual y el Renacimiento es artístico, ¿sí? El Renacimiento es un movimiento básicamente artístico, pero que va muy de la mano, ¿cierto? Que el uno es inspiración de este movimiento artístico que se genera, que es el Renacimiento. Estamos ya ubicados entonces, chicos, en el siglo V, inicios de la Edad Moderna, que se desarrolla durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Edad Moderna. Inicia en el siglo XV, cuando finaliza el medioevo, y se desarrolla durante el siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Ya? En el siglo XIX, entonces ya nos encontramos con la edad contemporánea. Entonces aquí miren, chicos, hay una nueva corriente intelectual
como ya lo miramos a través del video y bueno, de estos elementos que hemos mencionado, que representa un cambio con relación a la Edad Media. Entonces, hay toda esta tendencia, ¿cierto? Intelectual que tiene unas características concretas. Habíamos mencionado que en el medioevo, entonces la característica fundamental es el teocentrismo, que de alguna manera regulaba todo especialmente el comportamiento humano, ¿sí? y todo lo que se desprende de él. Entonces cambia la concepción a una concepción antropocentrista. ¿Qué es esto? ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es precisamente la ubicación del hombre como centro del mundo y no Dios. Es el hombre como centro del mundo, ¿cierto? El hombre se ubica ahora como centro del mundo, pues ya no es Dios la explicación a todos los fenómenos de la persona, ¿sí? Aunque Dios no es desplazado, ¿sí? Pero ahora es el hombre quien se coloca como centro de toda preocupación. Es una de las características del humanismo que algunos ya lo llaman humanismo renacentista como tal. Miren, otra de las características fundamentales es la recuperación de la cultura de Grecia y de Roma. Ya miramos cómo se empieza a gestar esta preocupación por recuperar toda esa riqueza cultural que habría, toda esa riqueza cultural antigua, ¿sí? Entonces empieza como ese proceso de recuperación a través de un ejercicio filológico, ¿cierto? De estudio, de escritura, de comunidades, de pueblos, de la evolución de la literatura como tal, ¿sí? Entonces empieza una recuperación de la cultura de Grecia y de Roma, no solo para recuperar, ¿cierto?, toda la riqueza cultural, sino que también se empieza como a gestar un deseo por el ideal de la cultura antigua, ¿cierto? Empieza a gestarse una necesidad de volver a ser, de volver a recuperar la idea de ser humano que existió en la antigüedad. Empieza a consolidarse como tal la ciencia, ¿sí? La ciencia a la que ustedes de pronto hacen tanto uso, que ustedes utilizan tanto, que ustedes son supremamente científicos, chicos, empieza a gestarse en este momento, ¿sí? Cuando el hombre, bueno, empieza a preguntarse de una forma haciendo uso de la razón y no tanto de la fe, ¿cierto? Para explicar los fenómenos naturales. Empieza también la difusión de las ideas humanistas a través de la creación de la imprenta, que como ustedes deben saber, muchachos, ustedes son inventores también, pues la imprenta pues ya venía dando sus primeros pininos desde hacía muchísimos años, pero es Gutenberg quien la perfecciona, ¿no? Porque moldes, pues ya existían maneras como de empezar a reproducir, pero digamos no a manera de máquina, no a manera de, digamos, a gran escala, sino como pequeñas impresiones, como, sí, de forma un poco más rudimentaria, no tanto como el impacto que genera la máquina, que se da precisamente en este periodo, ¿no? Y por supuesto el desarrollo de innovaciones científicas y artísticas. Bueno, aquí ya como tal, entonces también tenemos algunos elementos que hacen parte, ¿cierto?, del movimiento artístico que se llama Renacimiento, que hay que mencionarlo porque pues va muy de la mano. Entonces aquí vamos a encontrar unos ideales humanistas aplicados al arte. Eso es lo que pasa, ¿no? Y si nosotros habláramos, por ejemplo, de este periodo en términos de fe, en términos de religiosidad, también tendrían cabida, ¿sí? Si nosotros hablamos exclusivamente de este periodo de la modernidad que estamos mencionando, entonces perfectamente desde el ámbito no cultural o no artístico, sino religioso, nosotros diríamos, bueno, estamos dentro del periodo religioso de la prerreforma,
de la Reforma y de la Contrarreforma, ¿sí? Entonces, bueno, el Renacimiento pues también hay que mencionar las características que tiene, obviamente el regreso del arte a la antigüedad, ¿cierto? Tiene también impacto, digamos, al desarrollo de la cartografía, al desarrollo, ¿cierto?, que se da a través de las técnicas de navegación y el ensanchamiento del mundo. Tiene cabida, tiene, digamos, como característica las nuevas formas literarias, ¿cierto? Las nuevas formas de pensar, porque, bueno, en este momento es cuando se empiezan a gestar una serie de universidades que estudian filosofía, que estudian literatura, que estudian un poco más de manera profunda el derecho y todo esto. Y empiezan a gestarse también unas nuevas formas espirituales, por eso les hablaba, ¿no?, de la prerreforma, ¿no?, con la aparición también de Martín Lutero, que fue uno de los filólogos importantes que ha impactado también la historia, ¿no?, a través de la traducción que hace a su lengua vernácula de la Biblia. Entonces, pues Martín Lutero, pues se considera de los grandes reformadores de la iglesia, porque empieza a estudiar las Sagradas Escrituras, empieza a hacer una reinterpretación, y sobre todo porque pues Martín Lutero, digamos que vamos a verlo más adelante, pues, viene precisamente de formación católica, era un monje agustín, y empieza a descubrir una serie de irregularidades porque finalmente pues sienta su voz de protesta y se considera pues o se consolida como uno de los grandes reformadores, ¿cierto?, de todo esto que venía aconteciendo, ¿no?, parte del teocentrismo medieval y todo esto. Entonces, bueno, esta época se contribuyó notablemente al desarrollo de las ciencias y las artes, determinando una nueva concepción del mundo y del hombre. Sí, entonces aparece el ideal del hombre renacentista. Entonces están personajes como Tiziano, Botticelli, el gran Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Petrarca, William Shakespeare, Garcilaso de la Vega y todo esto que me imagino que ustedes ya saben. El colegio, pues, de alguna manera, estos personajes también se hacen visibles en literatura, en español y en esos cursos. Pues aquí tenemos a Leonardo da Vinci, uno de los hombres, ya que el ideal de hombre, digámoslo así, que se propone durante esta época, pues son sabios. Imagínense, pues uno tiene una profesión y sabe hacer cualquier cosita, pero estos hombres eran personas que se especializaban en muchas ciencias, en muchas disciplinas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, Leonardo da Vinci, por nombrar uno, es pensador, es arquitecto, es matemático, es músico, es escultor, ingeniero, inventor, anatomista y escritor. Miren, aquí tenemos la obra de Vitruvio, una de las grandes, digamos, emblemas del Renacimiento, y es precisamente el estudio que hace Leonardo da Vinci de las proporciones del cuerpo humano, pero que toma Vitruvio, ¿no?, que es un pensador del siglo I, ¿cierto?, anatomista, y entonces él aprovecha todo este conocimiento que hay de la antigüedad para poder generar esta obra. Está Miguel Ángel, Buonarroti, Michelangelo, un escultor italiano, pintor, bueno, está Giovanni Bellini, está Rafaelo, y todos estos personajes pues representativos pues de este movimiento. Finalmente, muchachos, pues algo que tenga que ver también con este periodo y que es importante, pues a manera de referencia, digámoslo así, para el curso que nosotros vamos a desarrollar. En este momento, pues también se consolidan tres de las grandes reformas históricas de la Iglesia. Como les hablaba a ustedes, pues está Martín Lutero, ¿cierto?, el reformador de la Iglesia, sobre todo en Alemania, traductor de la Biblia al alemán, ¿cierto? Es precisamente el monje católico agustino, ¿cierto?, que desarrolla 95 tesis en contra de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces, pues en contra un poco de las irregularidades que ocurrían en la iglesia. Dentro de ellas estaba la venta de indulgencias, ¿no?, la compra, cambio de terrenos de pronto por la salvación, bueno, y por la eternidad, y por una cantidad de pronto de irregularidades o elementos que él miró y que denunció en su momento. Constituye uno de los grandes reformadores
y sobre todo que Gutenberg, que bueno, acababa ya de perfeccionar la imprenta, y Martín Lutero aprovecha este invento para poder hacer la difusión, ¿no? Está también Juan Calvino, reformador en Suiza y en Francia, de la iglesia, como tal es la iglesia calvinista. Es un poco más rigurosa, seguidor de Lutero, pero es un poco más rigurosa en su concepción. Por ejemplo, la concepción que tienen los luteranos del trabajo, ¿no? Son muy disciplinados, son una disciplina muy regia, pero para ellos el ideal, por ejemplo, del trabajo es que el hombre alcanza su perfección a través del trabajo, ¿sí? De alguna manera el trabajo dignifica a la persona, pero el trabajo bien hecho y con disciplina. Entonces, es una concepción distinta, ¿no? Porque de pronto si el católico le preguntan, bueno, ¿y el trabajo qué? No, el trabajo lo hizo Dios como castigo y bueno, y toca trabajar. En cambio, para el calvinista no. Para el calvinista se perfecciona, y esa idea empresarial y de negocio surge precisamente de esta mentalidad luterana, protestante. Y también tenemos pues a Enrique VIII, ¿cierto? Que es el rey de Inglaterra, que en afanes de pronto de la separación de Catalina de Aragón, entonces solicita al Papa la separación, no tiene hijos, quiere casarse con otra mujer que se enamora perdidamente, y el Papa no le concede este divorcio. Entonces genera ya, digamos que la tercera división de la iglesia, donde sigue los principios del cristianismo, pero no obedeciendo al Papa, ¿sí? Sino consolidándose como el jerarca, digamos él, y pues ya esto se considera como otra de las separaciones de la iglesia, que es la llamada iglesia anglicana, ¿no? Que es muy parecida a la iglesia católica, pero que tienen casi todos los ritos de la iglesia, pero no, lo único es que, digamos, no tienen autoridad, no respetan o no consideran, digamos, la autoridad del Papa como líder de la religión. Todos estos movimientos, digamos, que tuvieron una respuesta, la respuesta de la Iglesia Católica, que se llamó la Contrarreforma. Esta Contrarreforma se da en el Concilio de Trento en el año 1545 a 1563. Y esta Contrarreforma lo que hace es reafirmar la doctrina cristiana, la autoridad del Papa, la disciplina del clero ante el avance de las iglesias protestantes, ¿sí? Entonces, bueno, eso pues digamos que a manera pues ya de resumen de todos estos elementos que tienen que ver precisamente con el humanismo, pero que pues vamos a hacer una actividad para poder hacer, digamos que la lectura, ¿cierto? Pues de todos estos elementos que constituyen este movimiento. Entonces, chicos, les propongo una actividad, les propongo una tarea, no sé si de pronto estén de acuerdo, no estén de acuerdo, pero me parece como una manera pues de ir abordando de manera progresiva pues estas temáticas. Entonces, nosotros les vamos a proponer 2 lecturas. Las lecturas son las siguientes. Hay un libro de humanismo cristiano de la biblioteca que en ese momento pues no tenemos acceso, entonces pues yo escaneé unas hojitas introductorias para que ustedes hagan este ejercicio. No es tan complicado, pues es sencillamente hacer la lectura y proponerles a ustedes una herramienta para que ustedes, digamos, que hagan este ejercicio de análisis, de comprensión, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de un gráfico, a través de un mapa mental. Entonces, pues ya les voy a proyectar de qué se trata la actividad. La actividad es precisamente de este tema que vamos a tratar pues de abordar solamente pues, a través de esta presentación y las lecturas que ustedes hagan. De aquí en adelante nos toca seguir. Nos toca seguir porque pues obviamente nosotros vamos a mirar el origen del humanismo, el humanismo renacentista como movimiento fuerte que impulsa esta manera ya seria de pensar y de repensar al hombre dentro de la historia, ¿no? Pues es un ejercicio que yo pienso que todos lo hacemos, todos nos pensamos, todos
siempre estamos mirando, bueno, ¿y cuál será mi proyecto de vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué capacidades tengo? ¿De qué manera puedo ejercer mi vida, una profesión y todo eso? O sea, esta reflexión es una reflexión del día a día, ¿cierto? Pero que como movimiento pues hay que ubicarlo dentro de un tiempo. Pero pues yo pienso que es un ejercicio cotidiano que tenemos que hacer nosotros, el hecho de pensarnos, el hecho de reflexionar, pues cada cosa que sucede en nuestra vida, ¿cierto? A veces la sociedad, sobre todo esa sociedad que nosotros dejamos antes de iniciar la pandemia, pues era una sociedad que a veces no nos dejaba mucho tiempo a pensarnos, sino que a veces como que pareciera que hiciéramos las cosas de manera espontánea, bueno, porque tenemos ya unas agendas que cumplir, unos horarios que atender y todo eso. Pero qué bueno en ese aspecto que ha sido este tiempo, ¿no? Porque este tiempo a muchos nos ha llevado a hacer revisión de nuestra vida y de nuestra existencia. Y eso es bien importante. Y lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante es precisamente eso. O sea, mirar, bueno, el humanismo empieza como movimiento, considerando algunas formas de ser y de estar en el mundo, ¿no? Entonces empieza a aparecer este interés por las culturas, por el arte, por descubrir una cantidad de elementos importantes que el hombre había logrado y que le daba un papel como más interesante en la vida, en la sociedad, ¿no? Pero nosotros más adelante también tenemos que ver otras visiones humanistas, no quedarnos solo con esta visión del renacimiento, con estas características que nombramos, sino que nosotros tocaremos de alguna manera, antes de llegar al humanismo cristiano, cuál es la concepción de pronto que tiene Marx acerca, cuál es la concepción, digamos, humanista que propone Marx, ¿sí? ¿Cuál es la concepción humanista que de pronto propone Nietzsche? ¿Cuál es la concepción, cuál es el ideal humano que, cierto, que se propone? Entonces, interesante pues también tomar estos elementos para que nosotros podamos apropiar para nuestra vida lo que de pronto nos parezca pertinente, adecuado, ¿sí? Y finalmente, pues nosotros tendremos la oportunidad de llegar a el personaje clave de nuestro curso, que es el humanismo que nos propone Jesús de Nazaret. Entonces, en este sentido, pues muchachos, nosotros vamos caminando hasta llegar pues a ese punto concreto, pues con algunos referentes como lo hemos desarrollado el día de hoy. Vamos a hacer entonces la primera actividad. Yo se las propuse, ya está subida a la plataforma de Classroom. No sé, muchachos, si de pronto, si a ustedes les parece, si no les parece, pues ahí sí podríamos negociar. Pues yo se los propongo iniciando porque yo sé que los cierres de corte para ustedes son difíciles. Entonces, las actividades que nosotros propongamos, pues las vamos haciendo como a tiempo para que ustedes al final no se preocupen de pronto porque tienen que hacer un parcial o un acumulado de humanismo porque no lo van a tener. O sea, vamos a ir trabajando. Este es, digamos, una actividad como de pronto puede ser la actividad del tercer corte, de cierre, o así, digamos, como en esta dinámica. La actividad es un mapa mental. Aquí en la pantalla pues tengo dos como esquemas, ¿cierto? Que ustedes podrían trabajar para entregar su trabajo. El trabajo, primero que todo, es la lectura de 2 libritos, pero pues obviamente ustedes tienen toda la información que quieran consultar a su alcance hoy en día. Entonces, pues háganlo de esta manera. Un mapa mental, digamos que es un diseño, es una estructura, ¿cierto? Que sintetiza de alguna manera la idea de un texto. En este caso, pues como tema central de este esquema va a ser humanismo renacentista. O sea, el centro del esquema ya lo tienen, es humanismo renacentista. Después de este centro, pues se van a desprender unos subtemas, ¿sí? Que se me ocurre, ustedes podrían desarrollar características, principales exponentes, ¿sí? Disciplinas o ciencias desarrolladas durante la época y bueno, contexto geográfico, no sé, se me ocurre, ¿no?
Y luego, después de estas subtemas, entonces podrían ya trabajar elementos un poco más puntuales, ¿sí? Entonces, eso va a depender de la lectura que ustedes hagan. Me estoy refiriendo como tal al recurso que ustedes van a entregar. Aquí tenemos 2 modelos de mapas mentales y dentro de la tarea, digamos que está explicado un poco o sugeridos, sobre todo algunos programas donde ustedes abren y en línea ustedes pueden ir desarrollando el mapa mental. Sí, es como una tarea, es una tarea. El mapa mental se vale de palabras claves, de gráficos, de imágenes. Si usted quiere, puede utilizar colores por cada subtema que va a desarrollar, ¿cierto? Y bueno, y escoger, estos no son camisas de fuerza, el que usted considere, pues, o el que usted conozca, o bueno, que le quede más fácil, ¿sí? ¿Qué más les digo? Tiene todas, pues, unas especificaciones la actividad. Aquí la tengo. Un segundito, voy a cerrar esto. Minimicemos porque no me deja cerrar. Entonces, les voy a leer la actividad, muchachos, y cualquier duda o inquietud que tengan, por favor me la hacen saber. ¿Ustedes están mirando un documento Word? No, profe, negro está la pantalla. Ok. Está negro, profe. Listo, entonces, les voy a dejar de compartir, luego les voy a compartir y, por favor, una vocecita distinta que nos haga la lectura. Ahí está. Una voz cantante, por favor, que nos ayude con la lectura de la tarea. A ver, una voz femenina. Julie, ayúdenos por favor con la tarea, con la lectura de la tarea. Julie. No está Julie. A ver. Gabriela. Bueno. Profe, el objetivo de esta actividad es realizar un proceso de reflexión y comprensión que permita conocer dentro del humanismo renacentista. La definición, características en la formación de la persona, estudios o disciplinas ligadas al espíritu humano de la época y algunos de sus representantes. Para llevar a cabo lo anterior, se proponen las siguientes acciones: lectura de textos sugeridos, toma de puntos relevantes y elaboración de mapas mental. Este pedacito, Julie. Sí, ya le voy a sugerir la bibliografía. No se me vaya a ir, espérenme un momentico. Entonces tenemos un PDF, creo que son 5 hojitas nada más, ¿sí? De humanismo cristiano. Y tenemos también otra lectura que se llama el Proyecto Humanista del Cristiano. Ya no están metiéndonos tan en elementos como el medioevo era esto. No, ya no. Ya eso lo miramos y pues ya vamos a centrarnos un poco en el ideal humanista del Renacimiento, pero pues tomando una lectura como a muy grandes rasgos, pero que sí también nos va a ubicar, digamos, dentro de la época, nos va a nombrar un poco las características, ¿cierto? Y todo aquello que nosotros pues queremos identificar, sobre todo identificar en este momento histórico. Entonces tenemos el libro Humanismo Cristiano, que les presento excusas, pues me tocó escanearlo porque no hay acceso a la universidad,
Y tienen otro documento que es interesante, que se llama el Proyecto Humanista del Cristiano, que también pues solamente son 6 hojitas, ¿sí? No son documentos densos ni complicados, es muy sencillo sacar la información de ahí para hacer la tarea. Julie, seguimos leyendo aquí. Tenga en cuenta que a ver. ¿Desde dónde, profe? Sí, por favor, Julie, tenga en cuenta que Tenga en cuenta que para el mapa mental puede hacer uso de la aplicación o programa que prefiera. Se debe presentar como una imagen en formato JPG o PNG o link anexo al documento. A continuación, algunas aplicaciones web útiles para desarrollar la actividad. Bueno, entonces ahí están, pues, digamos, las aplicaciones. Ustedes cacharreen, miren, revisen, o de pronto algunos, yo sé que ya algunos, pues, trabajan muy bien estos programas, ¿no? El formato de entrega. Formato de entrega, archivo Word, extensión máxima 5 cuartillas, Time New Room 12, interlineado 1.5. La extensión incluye portada, introducción, esquema gráfico, conclusiones y lista de referencias. Metodología grupal, 2 estudiantes. Bueno, grupal o binas, ¿no? ¿Y qué vamos a tener en cuenta para los criterios de evaluación? Pues para que ustedes lo tengan en cuenta, muchachos. Cumplir con formato de entrega completo en archivo Word 1.5. Desarrollo de mapa mental con cualquier aplicación o programa 2.5. Jerarquización, articulación y creatividad con el uso de ideas e imágenes 1.5. Secuencia discursiva 0.2. Bueno, esto es opcional, ¿no? Esto es solamente para 2 o 3 estudiantes que van a socializar el mapa mental que desarrollaron en la próxima clase, ¿sí? Entonces, pues, ¿alguna duda o inquietud con relación a la tarea, chicos? ¿Ninguna duda? Profe, una pregunta. Si usted dice que se puede hacer con otras, en una página o algo así en línea, ¿verdad? Estaba mencionando. Si se lo hace en ese tipo de plataformas, también supongo que ahí no tendría como que llevar estos requisitos que está pidiendo, ¿sí? Sí, sí. El interlineado y todo eso también. Sí, lo que pasa es que, mire, la imagen la van a guardar, el mapa mental ustedes lo van a guardar como imagen, ¿sí? Muchos de estos programas les van a dar la opción de descargar y va a descargar una imagen. Entonces, usted lo que va a hacer es pegar la imagen en la hojita que corresponde a mapa mental, porque es lo central del trabajo, ¿sí? Lo central del trabajo es en mapa mental. No vamos quizás a tener la oportunidad de mirar todos los mapas mentales que ustedes presenten, porque así mal contados me van a entregar 15, ¿sí? Para la primera valoración del curso. Pero ustedes pueden descargar, por ejemplo, GoConquer. GoConquer le da la opción de que usted guarde el trabajo. Entonces le va a guardar como una imagen, usted lo abre, lo copia y lo pega en el formato Word que usted está trabajando. No es un trabajo complicado, muchachos, ¿no? Digamos que esto pues nos ayuda y les ayuda a ustedes a la presentación de trabajos, aunque yo sé que en mecatrónica hay un formato diferente, ¿no? Ustedes les exigen como un formatico para entrega de informes, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es trabajar un poquito, pulirnos un poquito en la entrega de informes escritos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Tiene una portada, porque no me van a creer, a veces envían los trabajos y uno no sabe de quién es. Entonces, una portadita sencilla con los 2 integrantes, con la vina que conforma el grupo. Luego, una pequeña introducción, que no tiene que ser una introducción, sino que ustedes ya vienen de realizar un ejercicio de lectura, pues hagan un pequeño escrito. Hagan un pequeño ejercicio de escritura de introducción, introducir un poco estos elementos. De hecho, del mapa mental ustedes pueden tomar parte para que ustedes hagan una introducción, obviamente referenciando,
¿cierto? Después de la introducción, ustedes pegan la imagen, luego viene una conclusión. A mí por ejemplo, muchos de ustedes cuando yo les mostré el video, uno de sus compañeros dice, miren, aquí lo que quiere decir es que el ser humano empieza a consolidar o empieza a estructurarse de una manera distinta, empieza un ejercicio de reflexión. Entonces, así se genera una conclusión. Entonces, es como una invitación también a que nosotros empecemos a escribir un poquito, a hacer el análisis de la lectura y no quedarnos ahí meramente con la tarea, ¿no? Obviamente, pues, no vayan a copiar, es como la sugerencia. Creen, ustedes escriban o piensen un poquito en voz alta lo que acaban de leer. Bueno, hagan ese ejercicio. Bueno, yo leí esto, entonces esto sería básicamente y eso puede ser básicamente pues como la conclusión que ustedes saquen. No es largo, miren, ese trabajito máximo puede tener 5 hojitas y pues debe tener la portada, la introducción, tiene que ser corta, no tiene que ser 3 hojas, no, media hojita suficiente, una hojita suficiente, sí mucho. El mapa mental y las conclusiones, ¿sí? Entonces, un trabajito que salga de ustedes, que realicen ustedes y que para que se ayuden, pues lo vamos a hacer en grupitos de 2 o en vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a desarrollar? Pues hagan uso de cualquiera de estos programas que se les menciona, guarden la imagen y la pegan al trabajo. Acuérdense pues que hay unos criterios para que ustedes tengan en cuenta. Todas estas indicaciones, todas ya están subidas a Classroom y están subidos por los 2 videos que no, perdón, los 2 PDF que nos van a servir de apoyo, aunque ustedes pueden buscar esta información pues en internet, plasmarla, organizarla pues de la mejor manera, o no se vayan a olvidar que en el mapa no van conceptos, no van definiciones, ¿no? Simplemente palabras claves que nos ayuden a nosotros a entender toda una lectura, ¿no? Hacer esta interpretación de la lectura. Entonces, pues todos tendrían que entregar, la fecha que yo les propongo es el próximo lunes a las 11:59, pues hasta esa fecha va a estar pues programado el ejercicio y el día martes a las 7 de la mañana lo que vamos a hacer es presentar algunos de estos mapas mentales. Ojalá, me encantaría que fuera porque Eyman me dice, nosotros queremos presentar nuestro mapa mental, ¿sí? O Felipe me dice, nosotros queremos presentar el mapa mental. Entonces, ojalá fuera así, ¿sí? Que yo no tuviera que decirles, bueno, Carlos o Brian, no, sino que ustedes dijeran, bueno, nosotros vamos a socializar el mapa mental. Y ustedes se dieron cuenta que dentro de las valoraciones, pues los primeros 3 criterios ya suman 5, ¿sí? 5. Si cumplen con los criterios, suman 5 y no tenemos inconveniente con eso. Si no suman 5, si de pronto sacan 4.7, 4.3, 3.8, pues no sé, pero ustedes socializan, pero hacen la socialización, ahí van a tener 2 décimas más. Si por el contrario a ustedes les fue muy bien y tienen 5 en la actividad, pues esas 2 décimas yo las voy a tomar para otro ejercicio evaluativo y se las voy a sumar a quien haga la socialización del mapa mental. ¿Sí? Entonces esas 2 décimas que están al final es para reconocerles o para subirles un poquito la nota, porque por la participación y porque fueron, pues hicieron la tarea, pero además la compartieron, la socializaron, no la proyectaron acá en el Meet y todos estos elementos. Entonces, chicos, pues nosotros vamos a tener actividades de grupo, pero para esta actividad solamente vamos a permitir 2 estudiantes, ¿sí? 2 estudiantes se reparten súper fácil la actividad. Si quieren organizar, bueno, asígnese cada uno una lectura, saque lo más importante y luego se sientan un ratico a organizar el esquema como tal. Pues yo les propuse el martes, les repito, para que no se les acumule de pronto al final del semestre, cuando ustedes tengan sus super parciales de mecatrónica, pues no se les dificulte entonces la toma o las evaluaciones con humanismo cristiano, sino que vamos desarrollando despacio. ¿Alguna duda, sugerencia, inquietud que ustedes tengan, chicos?
Chicos, ¿todo claro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profe, no hay dudas. Todo está claro. Bueno, listo, chicos. Entonces, pues no les quito más tiempo. Tienen este ratico para que organicen los grupos, revisen el acuerdo pedagógico, ahí están las fechas de acompañamiento, de seguimiento, si tienen dudas, o si quieren mandar el mapa mental, revisar, porque ustedes definitivamente pues quieren estructurar bien la información, aparte ustedes quieren tener una muy buena valoración, entonces pues si gustan, envíenme al WhatsApp, vamos revisando, y cualquier cosita que haya que corregir con mucho gusto, muchachos, o que repetir de pronto de esta información. Y si no, pues entonces yo espero la tarea el lunes, pues prepárense para el martes hacer la socialización de algunos de los mapas mentales y bueno, que me les vaya muy bien esta semana en el resto de actividades que ustedes tienen. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, que me les vaya muy bien. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, que me les vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, hijo, que me les vaya muy bien.